práctico para que mis hermanos no solo escuchen la palabra de Dios, no solo vean el texto, sino que también puedan escribir allí, mis hermanos, y entonces pues que mis hermanos, la palabra de Dios penetre más profundamente, más hondo, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, la gloria para ti, la honra para ti. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Gracias también, mi Dios eterno, por tantas bondades que tú tienes para con nosotros. Pero ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Habla a tu iglesia, habla a cada uno, mi Señor. Necesitamos de ti. Yo necesito de ti, mis hermanos necesitan de ti. Todos necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, de tu instrucción, necesitamos de tu guía. Necesitamos de ti, mi Señor. Habla a tu iglesia en esta mañana, mi Dios eterno, y que, Padre Celestial, tu palabra llene las necesidades de mis hermanos. Es lo maravilloso de tu palabra, que tú hablas a la necesidad de cada uno. Eso es lo maravilloso, mi Señor, y por favor hazlo en esta mañana. Y Padre bendito, permite que a través de la reflexión en tu palabra tú recibas toda la gloria, toda la honra, mi Señor, en estos momentos. Que tú seas exaltado en gran manera. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es ¿cómo mantener la salud espiritual? ¿Cómo podemos mantener la salud espiritual, mis hermanos? Estamos en una serie de predicaciones. Esta es la tercera predicación, mis hermanos, acerca de la declinación espiritual, del decaimiento espiritual, mis hermanos. Y la idea es que ustedes y yo, mis hermanos, estemos prevenidos acerca de la declinación espiritual, no caigamos en decaimiento espiritual. Y si alguien ha caído en declinación espiritual, alguien se siente decaído en lo espiritual, mis hermanos, que esto pueda encontrar, mis hermanos, en la palabra de Dios, cómo salir del decaimiento espiritual. La palabra de Dios nos lo dice con claridad, mis hermanos, y esta es la tercera predicación acerca de esto, mis hermanos. Quisiera iniciar cómo mantener la salud espiritual. Sí, mi hermana, qué gusto saludar. Gracias, mi hermana, muchas gracias, bendiciones, mi hermana. Vamos, mis hermanos, ¿cómo mantener la salud espiritual? ¿Cómo podemos mantener la salud espiritual? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles que un buen médico no solo debe conocer la patología o el conjunto de síntomas, mis hermanos, que están revelando una enfermedad en particular. Por ejemplo, si alguien tiene gripa, mis hermanos, se constipa de la nariz, le sale flujo por la nariz, mis hermanos, le sale una mucosidad, puede tener fiebre y puede uno hacer un diagnóstico, mis hermanos. También el médico no solo debe conocer esos síntomas, sino que debe conocer las causas que producen la enfermedad. Si alguien tiene, mis hermanos, una infección, otra vez, mis hermanos, tiene gripa, pues es frecuentemente causada por un virus, mis hermanos, y hay de varias clases de virus. Entonces, eso causa la enfermedad. Pero, por ejemplo, si un paciente, mis hermanos, tiene el colesterol alto, alguno tiene el colesterol alto, no basta con que el médico le dé una receta. Hay medicamentos para bajar el colesterol. No es suficiente eso, mis hermanos, sino que el paciente tendrá que cambiar de hábitos alimenticios, tendrá que comer otros alimentos, tendrá que comenzar a hacer ejercicio, a dejar de ser sedentario, mis hermanos. ¿Por qué? Por una razón, porque después de que ha tomado el medicamento, mis hermanos, si no cambia sus hábitos, entonces va a volver a tener el colesterol alto. Va a suceder así, mis hermanos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, mis hermanos, eso exactamente ocurre en nuestra vida, en la vida cristiana. No basta saber, mis hermanos, cuáles son los síntomas que pueden estar revelando el proceso de decaimiento espiritual. Es decir, que podamos ver que una persona está declinando en lo espiritual, como lo examinamos el domingo pasado. No basta, mis hermanos, sino que también debemos conocer cuáles son las causas que provocan
la declinación espiritual, que una persona no esté sana en lo espiritual, mis hermanos. Así que la razón por la cual ustedes y yo debemos examinarnos a nosotros mismos de manera regular, mis hermanos, es no únicamente para estar seguros de que en verdad hemos creído en Cristo, sino también, mis hermanos, para conocer cuál es el estado de nuestra salud espiritual. Es un autoexamen que debemos hacernos de manera continua. Así como, mis hermanos, una persona puede ir al médico a hacerse un chequeo cada 6 meses o cada año, así ustedes y yo debemos hacernos un autoexamen espiritual frecuentemente, mis hermanos. Por ejemplo, al menos debemos hacernos un examen espiritual cada vez que celebramos la Cena del Señor, para no tomarla indignamente. Eso es lo que dice la Escritura. Debemos hacernos un examen espiritual, mis hermanos, pero no solo en ese momento cuando va a venir la Cena del Señor. Nuestras almas, mis hermanos, necesitan de verdad chequeos espirituales, médicos regulares, mis hermanos. Pero déjenme hacer un alto aquí. Debemos evitar caer en extremos, mis hermanos. Hay algunos que, mis hermanos, están aparentemente bajo la lupa todo el tiempo, examinando cada cosa que dicen, cada cosa que hacen, cada motivación, mis hermanos. Y algunos caen en lo que yo llamo, mis hermanos, la hipocondría espiritual, mis hermanos. Ser hipocondríacos en lo espiritual, mis hermanos. Ese es un extremo. Pero también al mismo tiempo debemos evitar, mis hermanos, el tipo de descuido. Descuido, mis hermanos, que puede llevar a un creyente a apartarse del Señor y alejarse en su vida espiritual sin darse cuenta siquiera, mis hermanos. Debemos evitar estos dos extremos, la hipocondría espiritual, mis hermanos, que lo maniatan y le da a uno miedo todas las cosas, y también el descuido espiritual. Debemos, mis hermanos, evitar estos extremos. Sin embargo, mis hermanos, la palabra de Dios sí nos dice que debemos examinarnos, mis hermanos, y debemos atender varias cosas. Por ejemplo, dice la Escritura, mis hermanos, allí, Hebreos 2:1, dice, mis hermanos, que es necesario que con más diligencia ustedes y yo atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, mis hermanos. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? Por ejemplo, si alguien de ustedes, mis hermanos, lo ha visto quizás en películas o así, mis hermanos, sucede. Si uno deja un barco, mis hermanos, una lancha, y no la amarra al atracadero, mis hermanos, ¿qué va a suceder? El golpeteo continuo de las olas, mis hermanos, va a hacer que esa lancha, si no está amarrada, va a comenzar a alejarse y alejarse cada vez más, mis hermanos. Y cuando uno viene a darse cuenta, el barco se ha alejado de la costa, la lancha se ha alejado, mis hermanos. Quiero decirles esto: el hecho de que la salvación en Cristo sea algo seguro, y esto lo vimos el domingo pasado, la salvación es segura, mis hermanos. Eso no quiere decir que debamos ser ligeros y descuidados en lo espiritual. Sabemos, mis hermanos, que la salvación depende enteramente de Dios, enteramente. Y la salvación es por gracia, por fe, no por lo que hagamos ustedes y yo o por lo que dejemos de hacer. La salvación es algo seguro, pero eso no quiere decir que ustedes y yo seamos descuidados en nuestra vida espiritual. No, al contrario, mis hermanos. En Filipenses capítulo 2, mis hermanos, versículo 12, dice allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecidos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos, si ustedes déjenme, mis hermanos, déjenme hacer una muy breve análisis de este texto, mis hermanos. Algunos utilizan este texto para decir: mira, debes ocuparte de la salvación porque la puedes perder. No. Lo que quiere decir el texto es que tú y yo, mis hermanos, en dependencia del Espíritu Santo, debemos estar con diligencia
atentos, mis hermanos, a lo que ya hemos recibido, es decir, la salvación. Y esta salvación que el Señor nos ha dado, mis hermanos, debemos estar ocupados en este camino de salvación con temor y temblor. Es decir, mis hermanos, con profunda reverencia, con cuidado. Eso es lo que quiere decir este texto, mis hermanos. Porque si no lo hacemos, tú y yo podemos estar en peligro de caer en un proceso de declinación espiritual. De declinar en lo espiritual, mis hermanos. ¿Cómo es posible que un creyente caiga en declinación espiritual, en decadencia espiritual? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de muchos cristianos que terminan finalmente declinando en lo espiritual? Hay varias causas, mis hermanos, y yo quiero que las veamos el día de hoy, y las puse en positivo, mis hermanos, en este sentido. Así es que voy a tratar de contestar esta pregunta, mis hermanos. ¿Cómo puedo mantener la salud espiritual? ¿Cómo tú y yo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos estar bien en lo espiritual, mis hermanos? Primer lugar, si lo quieren anotar, mis hermanos, vigilaré y guardaré mi corazón. Si lo quieren anotar allí en sus boletines, mis hermanos, si tienen pluma o lápiz, si lo pueden hacer en esos espacios que están aquí en este primer punto. Yo vigilaré y guardaré mi corazón. ¿Saben, mis hermanos? Esta es la primera causa por la cual muchos creyentes caen en declinación o en decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque no vigilan, no guardan su corazón, mis hermanos. La primera causa de la declinación espiritual es descuido. Es el descuido en vigilar y guardar el corazón. Fíjense bien lo que dice la palabra, Proverbios 4, del 20 al 23, mis hermanos. Dice allí: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y luego agrega, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense bien, mis hermanos, lo que dice en el versículo 20. Hijo mío, fíjense bien, versículo 20 de este pasaje, debes estar atento a mis palabras, pon atención a mis argumentos, a mis razones, no se aparten de tus ojos. Y agrega el versículo 20, guarda esto en medio de tu corazón, guárdalo allí. Y luego más adelante, mis hermanos, dice allí el versículo dice el 22, son vida los que hallan esto, medicina todo su cuerpo. Lo que este padre, mis hermanos, aquí en Proverbios, lo que este padre le está diciendo a su hijo, mis hermanos, es esto: hijo mío, lo que te voy a decir es de suma importancia, es muy, muy importante. Guarda esto en tu corazón, guárdalo en tu corazón. ¿Y qué es lo que este padre le dice a su hijo en este pasaje y que tiene mucha importancia? Fíjense bien el versículo 23. El 23 le dice, mis hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos nosotros sabemos, mis hermanos, que el corazón es una parte vital de nuestra vida física. Es vital. Cuando el corazón deja de latir, ¿qué sucede, mis hermanos? Una persona muere. Cuando deja de latir, ya no bombea la sangre, mis hermanos, ya no está pasando por las arterias y las venas, mis hermanos. En lo espiritual, nosotros podemos decir, sin exagerar, que cuidar el corazón, mis hermanos, es cuidar la vida. Cuidar el corazón es cuidar la vida, mis hermanos. Y saben, lo podemos decir esto en el ámbito espiritual. Debemos cuidar el corazón, mis hermanos, así como debemos cuidar las arterias. A veces hay aterosclerosis, hay allí una arteria que mis hermanos, se comprime, y que llevan sangre al corazón. Dice, debemos cuidarlo porque de él mana la vida.
cuando en la Escritura, en la Biblia, se habla del corazón, es en un sentido metafórico. Es en un sentido metafórico, como ocurre aquí, mis hermanos. En este pasaje, evidentemente, no se está refiriendo al órgano que tenemos dentro de nuestro pecho. No se está refiriendo a esto, mis hermanos. Se refiere más bien al asiento de nuestra personalidad, a nuestro hombre interior, a lo que somos espiritualmente. Es allí en el corazón donde reside nuestro entendimiento, reside nuestra voluntad, donde residen nuestros afectos. Dice, del corazón mana la vida, surge la vida. Dice aquí Proverbios 4:23. Es del corazón de donde surgen nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Por eso, mis hermanos, se nos manda aquí en la palabra a poner toda diligencia en guardar el corazón. Y en esta tarea debemos poner todo nuestro empeño, mis hermanos, todo nuestro empeño. Es como si nos estuviera diciendo este pasaje: mira, más que cualquier otra cosa, guarda tu corazón. ¿Aprecian cosas, mis hermanos? Supongamos que hay una persona, mis hermanos, que tiene pues un nivel socioeconómico alto y tiene joyas, tiene centenarios, tiene dinero, mis hermanos, y lo guarda en una caja fuerte, en su casa. Ustedes, mis hermanos, de verdad, yo me pregunto si alguna persona de esta característica le daría la llave de la caja fuerte o la combinación, mis hermanos, de la caja fuerte a alguien donde ellos están guardando sus joyas, su dinero, mis hermanos, sus monedas. Supongo que nadie lo haría, ¿verdad? Nadie le daría la combinación a otra persona. Bueno, mis hermanos, ¿cuántas personas dejan en manos de una persona desconocida prácticamente la vida de sus hijos? ¿Cuántas madres o padres dejan a sus hijos en manos de otras personas? Si yo les preguntara, mis hermanos, en este momento, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu dinero o tus hijos? Seguro que me contestarían mis hijos, ¿no? Eso me contestarían con toda seguridad. Bueno, mis hermanos, quiero decirles, no es lo que nosotros decimos con nuestras bocas, sino lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos. Hay una historia, mis hermanos, que escribió un escritor hindú, mis hermanos, que se llama Rabindranath Tagore. Quizás alguno ha leído algunas cosas de él. Bueno, él escribió una historia, mis hermanos, donde habla de una mujer viuda que al morir su esposo, mis hermanos, pues quedó completamente en la indigencia, sin recursos, y entonces decidió irse al desierto a morir. Y ella no quería morir en el pueblo, así es que se alejó del pueblo, salió junto con su hijo al desierto. Y allí en el desierto pasó por una cueva y de repente escuchó una voz que salía de dentro de la cueva, mis hermanos, que le decía: entra y toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Entonces ella entró a la cueva y la cueva estaba llena de joyas. Joyas, diamantes, cadenas de oro, anillos. La plata era como polvo, mis hermanos, había una gran cantidad. Y entonces esta mujer comenzó, mis hermanos, a echar en su bolsa todo lo que podía. Y la voz le volvía a decir: toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Pero llegó un momento, mis hermanos, en que la mujer ya no podía cargar más, así que puso a su niño a un lado y siguió echándose cosas, mis hermanos, en los bolsillos, poniéndose en el cuello, muchas cosas. Y la voz le dijo otra vez: apúrate porque la puerta se va a cerrar. Toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y entonces ella, mis hermanos, apurada, tomando joyas,
mis hermanos, comenzó a echarlas todas y comenzó a correr hacia la puerta, mis hermanos, y pudo salir a tiempo de la cueva. Pero ¿cuál fue el problema? Que dejó al niño adentro. ¿Qué es lo que más importa en tu vida? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más importa en nuestras vidas? Lo que podemos comprar con dinero, nuestros bienes, nuestras posesiones. Bueno, mis hermanos, yo creo que todos tenemos cosas valiosas. Todos tenemos cosas valiosas, pero lo que dice aquí el pasaje es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tú y yo no tenemos ninguna posesión más importante que nuestros corazones. Es lo más valioso, porque allí rigen, allí están, mis hermanos, en nuestros corazones los principios que rigen nuestras vidas, tanto como para pecar como para ser santos. Allí en nuestro corazón, mis hermanos. Por eso dice la Escritura: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Así dijo el Señor, mis hermanos, el Señor Jesucristo. Y el hombre malo del mal tesoro, ¿qué saca, mis hermanos? Malas cosas. Y en otro lugar de la Escritura se nos advierte, mis hermanos, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Así es que, mis hermanos, no busques el origen de tus pecados en ningún otro lugar. El origen está en tu corazón. Y es allí también, en nuestros corazones, donde opera la gracia redentora de Cristo, restaurando y purificando el corazón de tal manera, mis hermanos, que ese sentido de autodependencia que nosotros tenemos es sustituido por la fe en Cristo. Y ese amor desordenado que tenemos en nosotros, mis hermanos, es removido por el amor de Dios y el amor al prójimo. Esa rebeldía, esa obstinación, esa terquedad que nos caracteriza es removida por la obediencia a Cristo. Y nuestro egocentrismo, mis hermanos, es removido por la autonegación. ¿Saben qué es esto? La salvación. Es la obra de transformación que Cristo hace en nosotros, mis hermanos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aún queden en nosotros residuos, restos de corrupción que deben ser mortificados. Porque si no, mis hermanos, nos llevarán una y otra vez a pecar, otra vez. La palabra mortificación, mis hermanos, es una palabra que ya no se usa mucho. Y no se usa mucho en las iglesias, mis hermanos, y mucho menos en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Pero a mis hermanos, ¿les suena algo así? La mortificación del pecado. ¿Qué es la mortificación del pecado? Es triste, pero para muchos, mis hermanos, hablarles de la mortificación del pecado no lo entienden. Es como hablarles en chino, ¿verdad? La mortificación del pecado, mis hermanos, es un lenguaje bíblico. En Romanos 8:13, mis hermanos, dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué sucede, mis hermanos? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, mis hermanos. Esto es la mortificación, hacer morir las obras de la carne. Eso es mortificación del pecado, hacerlo morir, las obras de la carne, mis hermanos. Pablo también en Colosenses 3:5, mis hermanos, lo dice: haced morir. ¿Qué cosa? El pecado. Haced morir. Y eso es lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que todo esto es idolatría. Y para poder hacer esto, mis hermanos, para poder mortificar el pecado, hacer morir el pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos vigilar de cerca nuestro corazón.
Debemos poner atención en guardar nuestro corazón, vigilarlo, mis hermanos. Por eso el texto, Proverbios 4:23, mis hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia de las Américas, mis hermanos, en ese pasaje de Proverbios 4:23 que estamos examinando, dice allí, mis hermanos, con toda diligencia guarda tu corazón, mis hermanos. Es como cuando uno tiene un jardín descuidado. Cuando uno descuida un jardín, mis hermanos, ¿qué surgen? Pues inmediatamente, mis hermanos, surgen las malas hierbas, la cizaña, mis hermanos, surgen matas allí, mis hermanos, en un jardín descuidado. Y un alma descuidada, mis hermanos, la verdad que tiene pensamientos vanos y pasiones exorbitantes que Dios aborrece, son peligrosas para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestra firmeza y para nuestra estabilidad. No dejes que en tu corazón, en el huerto de tu corazón, en el jardín de tu corazón, crezcan malas hierbas, malas matas. No, hay que arrancarlas, mis hermanos. ¿Saben? Las malas hierbas no solo afean el jardín, no solo lo afean, mis hermanos, no solo hacen esto en el jardín, sino que, mis hermanos, también las malas hierbas pueden, mis hermanos, ahogar a las hierbas buenas, mis hermanos, o a las flores, a las matas que dan flores. Las pueden ahogar, mis hermanos. Eso sucede también, mis hermanos. Así es que, ¿saben? Las malas hierbas consumen la fuerza y el vigor de las plantas, por ejemplo, de los rosales o de los claveles que uno puede sembrar allí, mis hermanos. ¿Saben? Debemos visualizar nuestro corazón como un jardín en el que Dios ha sembrado la gracia de la fe, la gracia del amor, la esperanza, la mansedumbre, la humildad y muchas otras más. Pero si tú y yo dejamos de vigilar, de guardar, somos descuidados, ¿sabes qué? Esa fe, ese amor, esa humildad, esa mansedumbre, esa esperanza que Dios ha sembrado en nuestros corazones, ¿sabes lo que va a suceder? Se va a debilitar. Y se va a ir debilitando cada vez más nuestra relación con Dios. Y en esa medida nos vamos a ir acercando más peligrosamente hacia el mundo, si nosotros somos descuidados. Y bueno, alguien podría decir, bueno, ya me convencieron, sí, debo guardar mi corazón. Debo guardar. ¿Pero cómo? Eso es lo que quiero responder. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Mis hermanos, aquí. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? ¿Está bien? Y mis hermanos, aquí tengo 3 puntos, 3 maneras de cómo podemos guardar nuestro corazón. En primer lugar, si lo quieren anotar, someteré cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada cosa que piense, todo lo voy a someter a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento, cada imaginación, cada sentimiento, cada deseo, lo voy a traer al análisis y al juicio y a la guía de la palabra de Dios. ¿Cómo guardamos el corazón? Sometiendo cada imaginación, cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo, mis hermanos, a la obediencia a Cristo. Un creyente que actúa de manera irreflexiva, sin pensar si eso que está pensando es lo que quiere el Señor, si eso que desea o no está conforme a la voluntad revelada de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Ese creyente va a comenzar a declinar en lo espiritual, porque está siendo irreflexivo. No está trayendo al sometimiento a Cristo, a la obediencia a Cristo, mis hermanos,
esos pensamientos, esos sentimientos, esos deseos. ¿Y sabes lo que va a suceder? Ese creyente va a declinar en lo espiritual. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, mis hermanos, versículos del 3 al 5, encontramos esto. El apóstol Pablo escribió acerca de esto. Dice allí: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y agrega: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis queridos hermanos, ¿saben qué pasó el día que ustedes se convirtieron a Cristo? ¿Saben qué fue lo que pasó? Bueno, el día que tú te convertiste, Dios, el Espíritu Santo, venció en tu mente todos tus pensamientos que eran contrarios a la obediencia a Cristo y te llevó a la sumisión a Jesucristo. Fue por eso que tomaste la decisión de venir a Cristo. Fue por eso que viniste a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ¿sabes? Esa lucha todavía no termina. Nosotros, tú y yo, debemos seguir llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. No debemos contentarnos, conformarnos con el hecho, mis hermanos, de que no estamos cometiendo algo pecaminoso. No debemos conformarnos con eso, mis hermanos. Que bueno, puedes ser tentado y tienes un pensamiento allí, quizás con una mujer o con un varón, un hombre, ahí lo tienes en tu cabeza. No has cometido el pecado, pero ahí lo tienes. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Esos pensamientos llevarlos al sometimiento a Cristo. Alguien puede decir: bueno, es un simple pensamiento. No es un simple pensamiento, mis hermanos. El pasaje lo que nos dice es que debemos llevar todo pensamiento, y esto incluye deseos, sentimientos, todo, mis hermanos, aquí a la obediencia a Cristo. Fíjense bien, en el texto, mis hermanos, no es casualidad que diga llevar cautivo. Dice llevar cautivo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es un mensaje de guerra. El contexto del versículo dice, mis hermanos, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de la milicia. ¿Qué está dando a entender? Que hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla, mis hermanos. Y no es fácil llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Se trata de una tarea ardua, tediosa a veces, pero es necesaria si queremos guardar nuestro corazón. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque del corazón, mis hermanos, no solo fluyen los pensamientos. Por allí comienza con malos pensamientos, sino también los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Mis hermanos, los actos pecaminosos comienzan con pensamientos pecaminosos. Así es. Así que, supongamos, por ejemplo, es solo un ejemplo, una hermana aquí en la congregación tiene problemas con otra hermana. Aquí. Y entonces la hermana se va enojada a su casa y está rumiando lo que pasó. ¿Cómo es posible que esa hermana me trató así? Me dijo estas cosas, pero yo sé cuáles son sus motivaciones en su corazón. Me tiene envidia, ¿sí? Es que no soporta que yo tenga esas cosas que ella no tiene. ¿Sabes? Esos pensamientos son totalmente contrarios a la obediencia a Cristo. Son contrarios a la obediencia a Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, mis hermanos, en otras palabras, es: detén inmediatamente esos pensamientos en tu corazón. No están de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, porque el problema con la hermana, ¿sí?, siguiendo con este ejemplo, no es que te ofendió a ti, ofendió a Dios. Ofendió a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, cuando nosotros ofendemos a una persona, cualquiera, sea cristiano o no, ¿saben? La palabra de Dios, mis hermanos, nos lo toma en cuenta como pecado. ¿Por qué razón? Porque estamos ofendiendo, mis hermanos, a alguien
que ha sido creado a la imagen de Dios. Y al estar ofendiendo a alguien, lastimando a alguien así, mis hermanos, lo que estamos haciendo es ofender la misma imagen de Dios. Eso es lo primero, mis hermanos. Ahora, no creamos que nos ha ofendido la persona, ha ofendido primero a Dios. Y en segundo lugar, mis hermanos, nosotros no sabemos las motivaciones de las personas que hay en su corazón, solo lo sabe Dios. Por eso, mis hermanos, cuando comenzamos a pensar de esta manera, en el ejemplo que les he colocado, entonces, mis hermanos, poco a poco nuestro corazón se va llenando de desamor hacia personas específicas. ¿Y saben qué sucede? Comienza la declinación espiritual. Comienza uno a caer en lo, o a decaer en lo espiritual. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Detener los pensamientos de nuestro corazón que no son conforme a la voluntad de Dios. Y puede ser algo en las relaciones o algo tan sencillo, mis hermanos, como por ejemplo en YouTube o Facebook, mis hermanos, que ahí lo está uno viendo y con el dedo, mis hermanos, ya hipertrofiado, ya gordo el dedo, ¿verdad? De tanto hacerle así, ¿no? Está uno así, mis hermanos, con el dedo hipertrofiado. ¿Sabes, mis hermanos? Dice, ¿qué es lo que ve uno en los teléfonos, en las computadoras, en la televisión? ¿Qué es lo que ve uno, mis hermanos? Yo quisiera tener esto, yo quisiera tener otro. Y ve uno a la gente que se retrata en un hotel, mis hermanos, yo quisiera esto. O retrata la comida cuando va, ¿no? En el restaurante, la retrata. Y empiezas en tu mente allí a tener, yo no tengo esa ropa, yo no puedo darme la oportunidad de viajar o tener unas vacaciones. Y cuando comienzas a pensar así, estás pensando de la manera equivocada. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:8, mis hermanos? Fíjense bien lo que dice, mis hermanos. No tengo el pasaje, pero 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tienen ustedes la cita ahí escrita en su boletín. Un pensamiento que no es conforme a la obediencia a Dios. ¿Sabes a dónde nos va a llevar esos pensamientos? Al descontento, mis hermanos, a no estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guarda tu corazón, porque los actos pecaminosos comienzan con pensamientos pecaminosos. Entonces es esto. En primer lugar, voy a someter todo pensamiento, todo deseo, todo sentimiento a la obediencia a Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, impediré que la corrupción salga de mi corazón. O impediré que la corrupción que hay en mi corazón salga, si lo quieren anotar allí en esos espacios. Para cuidar el corazón, mis hermanos, debemos impedir que la corrupción que existe en nuestro corazón salga. Y debemos impedir que nuestro corazón no sea alimentado de más corrupción, mis hermanos. Déjenme regresar otra vez al capítulo 4 de Proverbios, mis hermanos. Proverbios 4, pero ahora los versículos 23 al 27. ¿Recuerdan el pasaje? Dice el 23. Sobre toda cosa guardada, dice el versículo, guarda tu corazón porque de él mana, surge la vida. Así dice el pasaje, mis hermanos. Pero agrega aquí, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Alguien pudiera pensar, bueno, el proverbista cambió de tema. No, es el mismo tema, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí, en otras palabras, el proverbista, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tenemos pecados, tú y yo, morando en nuestro corazón. Y cuídate mucho de no sacarlos. ¿Para qué? Para que no contamines a otros.
para que no contamines a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, tus hijos. Guarda de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tu corazón, de labios, dice allí, versículo 24. Pero no solo es eso. Fíjense bien cómo sigue, mis hermanos, versículo 25. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Examina el camino, la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué está diciendo aquí el autor de este proverbio? Que para guardar el corazón, mis hermanos queridos, nosotros debemos guardar la boca y debemos guardar los ojos y debemos guardar los pies para guardar nuestro corazón. ¿Quieres guardar tu corazón? ¿Verdaderamente quieres guardar tu corazón? Bueno, mis hermanos, un hombre que de veras está guardando su corazón, una mujer que de verdad está guardando su corazón, va a tener cuidado con lo que habla, va a tener cuidado con lo que mira y va a tener cuidado con los sitios que visita. ¿Por qué? Porque si no lo hace, no va a poder guardar su corazón. No va a poder guardar su corazón. Hay personas, mis hermanos, que dicen, oye, desde que oyen, oye, no lo hagas, de inmediato se levanta una enorme fortaleza espiritual dentro de su corazón defendiendo su libertad cristiana. Pero brevemente, ¿qué es la libertad cristiana, mis hermanos? La libertad cristiana es simplemente el hecho de que cuando nos convertimos a Cristo, el Señor nos hizo libres para que ya no tengamos que pecar. El Señor nos hizo libres para que el mundo no nos gobierne a su antojo. El Señor nos hizo libres para que nosotros ahora podamos hacer libremente su voluntad. Y esa es la verdadera libertad cristiana. Y todo cristiano, mis hermanos, debería hacer una evaluación honesta y objetiva de sí mismo. Porque es posible, mis hermanos, de verdad, que para un cristiano no haya ningún problema con ninguna cosa o con alguna cosa, pero para otro cristiano, sí, mis hermanos, haya problema. Haya problema. ¿Sabes? Si queremos, mis hermanos, guardar nuestro corazón, cuídate de lo que hablas, cuídate de lo que oyes, cuídate de lo que ves, cuídate de los lugares a donde vas. Cuando un cristiano, mis hermanos, o un hijo dice, mis hermanos, de un creyente, dice, es que todo el mundo lo hace. ¿Saben, mis hermanos? Eso me da pánico a mí, porque ¿qué importa si todo el mundo lo hace? Ese no es el problema. El problema es cómo nos afecta a ti y a mí. ¿Cómo nos afecta, mis hermanos? ¿Cómo afecta nuestras vidas? Leí una historia en un libro, mis hermanos, que se llama En pos de la santidad, de un instructor de patinaje sobre hielo. Este hombre, instructor de patinaje, era inconverso. Y cuando se convirtió a Cristo, mis hermanos, él decía que pues buscaba, cuando él era instructor de patinaje, buscaba de todas las maneras posibles poder tocar a las muchachas que les estaba dando instrucción. Pero cuando se convirtió a Cristo, mis hermanos, fue algo tan impactante en su vida conocer de Cristo que dejó el patinaje. ¿El patinaje sobre hielo es pecado? No, no lo es. No es pecado, mis hermanos. Pero él estaba teniendo un problema allí. ¿Por qué? Porque estaba instruyendo chicas, mis hermanos, muchachas, y las tocaba. Y ese era el problema, no en la pista de patinaje, sino lo que estaba sucediendo allí. Podemos pensar, ¿todo el que patina sobre hielo es carnal? No, por supuesto que no. Pero para ese hermano sí era un problema, para él. Así es que, mis hermanos, no tenemos que hacer una lista de cosas y no voy a hacer esto, y no voy a hacer esto, no, mis hermanos. ¿Cuál es el asunto? El asunto es guardar el corazón, guardar el corazón. ¿Sabes? Te voy a sugerir un texto para que lo pongas en tu televisión o en tu teléfono allí al lado.
¿sí? En tu teléfono o en la pantalla. ¿Saben? Es este texto, mis hermanos, Proverbios 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Así dice Job. Ponlo en tu televisión o en tu teléfono. Bueno, para las mujeres cambien el texto, ¿no? ¿Cómo debería mirar a un varón? Cámbienlo. Lo pueden cambiar. ¿Sabes? Tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Quieres guardar tu corazón? Cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que oyes. Cuídate de esto. Le di, mis hermanos, de un pastor que fue uno de los que se congregaban en la iglesia, y le dijo: oye, quiero contarte una conversación desagradable que tuve con tal persona. Y el pastor le dijo: oye, mira, de verdad, no me la cuentes, tengo ya demasiada corrupción y basura en mi corazón para meterle más. Y es que el hombre le dijo: bueno, es que tengo que desahogarme. Y entonces el pastor le dijo: bueno, mira, desahógate con Dios. Él no peca, yo sí, ¿no? Así es que desahógate con Dios. Mis hermanos, vivimos en un mundo enemigo. Nosotros somos como esos soldados que están pasando por un campo minado donde hay bombas. Y a veces el mal no se ve a simple vista. Satanás, el maligno, mis hermanos, es un estratega que tiene mucha experiencia. Por eso Pedro, mis hermanos, nos advierte que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, tercer lugar, para guardar nuestro corazón debemos orar fervientemente. Fervientemente, si quieren poner esta palabra en ese espacio. Fervientemente, mis hermanos, debemos orar que el Señor nos santifique, nos purifique, nos aparte de pecado. Mis hermanos, ¿qué dice el salmista? Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Estás orando así a Dios? Señor, líbrame de pecar, líbrame de estas cosas, líbrame de esto. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a conocer mis propios errores, líbrame de esos errores que no me doy cuenta que me son ocultos. Salmo 86, mis hermanos, lo leímos al principio de este culto. El versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Saben, tenemos que orar, mis hermanos, orar fervientemente. No podemos en esta lucha solos, de verdad, no podemos. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para no caer en decaimiento o declinación espiritual? Tenemos que vigilar y guardar el corazón. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, lo que tenemos que hacer, ustedes y yo, es nutrir las gracias espirituales del alma. Nutrir las gracias espirituales del alma, mis hermanos. ¿Cómo mantener la salud espiritual? Tenemos que nutrirnos. ¿Y qué tenemos que nutrir? Las gracias espirituales del alma, mis hermanos. Cuando tú y yo no nutrimos las gracias espirituales del alma, hay decadencia, mis hermanos, declinación espiritual. Hay descuido, mis hermanos, y no estamos bien nutridos. Tenemos que hacer esto, mis hermanos. Si tú y yo dejamos de nutrir y desarrollar constante, diaria y diligentemente las gracias espirituales del alma, mis hermanos, estaremos en declinación espiritual. Si tú y yo no las nutrimos, ¿qué gracias, mis hermanos, debemos nutrir? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones? Solo déjenme ponerles un ejemplo, porque hay más. Solo es un ejemplo, pero ¿qué gracias debemos nutrir tú y yo? Estas, si las quieres anotar. Debemos nutrir la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Debemos nutrir, mis hermanos, el amor que Dios ha colocado ya en nuestros corazones desde el momento que decidimos seguir a Cristo Jesús. Debemos, mis hermanos, nutrir la mansedumbre, a semejanza de Cristo,
soberbios que éramos, tercos, ahora mansos en Cristo. ¿Qué más debemos nutrir? La fe. Debemos nutrirla, debemos acrecentarla. Iniciamos con fe, mis hermanos, en el momento que decidimos seguir a Cristo. Y esa fe la hizo surgir el mismo Señor, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Bueno, pero esta fe debe crecer. Debe crecer también la humildad, debe crecer la piedad, mis hermanos. Estas son gracias que debemos nutrir. No son todas, mis hermanos, hay más gracias que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero déjenme ponerles un ejemplo, déjenme hablarles de la esperanza, solo como un ejemplo, mis hermanos. Dice en Efesios 2:12, mis hermanos, en aquel tiempo, y está hablando del tiempo antes de llegar a conocer a Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que antes no teníamos a Dios y no teníamos esperanza, pero ahora nosotros tenemos una esperanza y tenemos un Dios. Y tenemos una esperanza que no será avergonzada, una esperanza que produce un efecto purificador y santificador en nuestras almas. ¿Saben de qué se alimenta la santidad? La santidad se alimenta de esperanza. En Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, mis hermanos, allí, Juan 3, 2, 3, dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y agrega versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué sucede, mis hermanos? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza, mis hermanos, esa esperanza que ya puso Dios en nuestros corazones y la alimentamos, la esperanza que tenemos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, mis hermanos, van a desarraigar nuestras almas del apego por este mundo. Es decir, este mundo nos parecerá nada, insignificante. Si tú y yo tenemos esperanza por lo venidero, lo que el Señor da, mis hermanos, este mundo es nada con relación a eso. Pero esta esperanza también contribuye, mis hermanos, a que vivamos aquí y ahora un estilo de vida, mis hermanos, diferente, distinta. La esperanza alimenta la piedad, la santidad. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando un creyente deja de fortalecer y desarrollar su esperanza? ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando un creyente comienza a perder de vista lo que le espera cuando el Señor regrese en gloria? ¿Qué sucede? Que sus ojos no van a poder ver más allá de las realidades presentes en esta vida. Y el corazón se va a llenar de ansiedad por las cosas de este mundo. Y esa ansiedad, mis hermanos, hará que se despegue de Dios. Fíjense en este proceso. Uno deja de ver la esperanza y ¿qué comienza a ver uno? Las cosas de este mundo. Y luego esto lleva al corazón que se llene de ansiedad. Y un corazón ansioso no puede recibir la palabra predicada. ¿Recuerdan Mateo 13:22? Dice allí, mis hermanos, que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, la ansiedad de este mundo, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la palabra entonces se hace infructuosa. Infructuosa, mis hermanos. La verdad es que en nuestros corazones, todos los cristianos, todos ustedes, yo, todos nosotros, tenemos una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarnos de Dios. Y si tú y yo dejamos de ocuparnos de las gracias de Dios en nuestros corazones, si dejas tú de alimentar tu fe, tu esperanza, tu amor,
no van a crecer solas. Y eso te va a llevar a la declinación espiritual. Tu vida se va a debilitar, tu vida espiritual. Te vas a convertir en un creyente, nada más sentado en un banco de iglesia, sentado en una silla, cantando junto con los demás, leyendo la escritura, bien religioso por fuera, pero por dentro carcomido y debilitado en gran manera. Y eso no debe ser, mis hermanos, no debe ser. Y bueno, alguien puede decir, bueno, ya me convenció. Sí, tengo que nutrir las gracias de mi alma. Pero ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo nutrir las gracias del alma? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles 3 cosas. Espero ser breve en estas 3 cosas. Primero, mis hermanos, ¿cómo puedo nutrir las gracias espirituales? ¿Cómo pueden ser nutridas? Bueno, mis hermanos, primero, a través de la oración continua. A través de la oración continua. Efesios 3, mis hermanos, Efesios 3. Dice algo que es importante, fíjense bien. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos que aprender a orar bien. ¿Saben? A veces nuestras oraciones, mis hermanos, son como una lista de peticiones a los Reyes Magos. Cuando yo era niño, mis hermanos, mis hermanos le pregunté a mi papá, oye papá, ¿a Santa Claus se le pueden pedir más de 3 cosas? Porque ese es el mito, ¿no? Solo 3 cosas les puedes pedir, ¿no? Y mi papá me dijo, sí, por supuesto, le puedes pedir más de 3 cosas. Entonces, mis hermanos, no me dijo eso, me senté en el papá tenía allí lugar donde hacía sus planos, me senté, mis hermanos, y escribí 5 hojas. Escribiendo, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto más, y quiero esto más, y quiero esto más. Y puse mi carta en el árbol y allí la dejé. ¿Y saben qué me trajo? Nada. Nada. Y entonces, mis hermanos, bueno, ya lo entendí más tarde, pero mi papá me dijo, oye, te dejaron una carta en el árbol. La fui a ver la carta, mis hermanos, la carta que me habían dejado. Y evidentemente, pues no lo vi en ese momento, pero era la letra de mi papá. Me dice, ay, pediste muchas cosas, pero más bien debes portarte bien, debes hacer esto, debes estudiar. Y dije, bueno, es un regalo. Me sentí un tanto decepcionado, mis hermanos, pero ¿saben? Muchas veces oramos así, como una lista de deseos. Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero un mejor carro, un mejor sueldo, quiero una mejor esposa, quiero una mejor casa, quiero. Esas son nuestras oraciones, una lista de deseos. Pero vean cómo oraba Pablo. Pablo oraba, mis hermanos, allí en el versículo 14, dice, mis hermanos, aquí en este pasaje. Dice, perdón, estoy avanzando. Dice aquí, mis hermanos, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Déjenme hacer un alto. Me gusta mucho esto, mis hermanos. Fíjense bien que no dice para que os dé de sus riquezas en gloria, no dice eso. Fíjense bien cómo dice. Dice, mis hermanos, para que os dé conforme a sus riquezas, no para que os dé de sus riquezas. Es diferente, es diferente. Si Slim, mis hermanos, el hombre más rico de nuestro país, mis hermanos, bueno, pues puede darnos $1 millón,
o puede darnos 5 centavos. Bueno, ya no existen, ¿no? Un peso. $1,000,000 o $1,000,000 y un peso. Puede darnos eso. Ambos salieron de sus riquezas. Pero fíjense bien, el pasaje no dice para que os dé de sus riquezas, dice conforme a sus riquezas. Es decir, te dé todo. Te dé todo. Conforme a sus riquezas. Es así, mis hermanos. Y fíjense bien, siguiendo con este pasaje, dice que les dé conforme a sus riquezas, ¿qué? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. Y alguien podría decirme, oye, pero ¿no habita ya Cristo por la fe en nuestros corazones? ¿No habita en todos los creyentes? Sí, pero lo que Pablo está utilizando aquí, mis hermanos, es la palabra para una habitación confortable a Cristo. Es decir, no solo para que habite allí y que esté Cristo, mis hermanos, en la alacena o en el armario de nuestra habitación, no. Es para que habite de manera confortable, llenándolo todo. Esa es la idea, mis hermanos. Hay creyentes que tienen a Cristo morando en su corazón, pero está encerrado en el closet. Y eso es lo que tienen reservado para el Señor, solamente eso. Y Pablo está diciendo, yo le pido a Dios que nos fortalezca en el hombre interior para que Cristo tenga en nosotros una morada confortable en el corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, dice, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una petición muy buena, ¿no les parece, mis hermanos? Grandiosa. A los niños, mis hermanos, se les enseña una canción, yo creo que la recuerdan mis hermanos, no se las voy a cantar, pero dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, y dice, grande es el amor de Dios. Bueno, Pablo precisamente está diciendo esto con respecto al amor de Dios, de Cristo. Excede todo conocimiento. Ruego por ustedes para que sean fortalecidos en su hombre interior, para que puedan entender mejor ese amor de Cristo, ese amor de Dios, para que lo puedan entender. Saben, mis hermanos, tenemos que orar de esta manera. No solo con una lista de peticiones. Tenemos que aprender a orar así, mis hermanos. Lo mismo vemos aquí con Epafras en Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas, y les dice allí, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que seáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste eso por ti? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por algún hermano de esta manera? Encarecidamente. ¿Saben? Nuestras oraciones revelan a lo que nosotros le damos importancia. Nuestras oraciones revelan eso. ¿Qué revelan tus oraciones? ¿A qué le estás dando importancia? Tus oraciones manifiestan un genuino deseo y anhelo por la justicia de Dios en tu vida. Estás rogando a Dios encarecidamente que el que comenzó la obra en ti la perfeccione, te haga crecer. Estamos orando, mis queridos hermanos, porque este amor abunde más y más, o porque seamos llenos de frutos de justicia por medio de Cristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden, y a veces piden mal para gastar en vuestros deleites.
deseas verdaderamente fortalecer y desarrollar las gracias espirituales que Dios ha implantado en ti. ¿Sabes? Solo Dios puede hacer eso. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pídanselo a Dios. Oren, que los haga crecer espiritualmente, que los perfeccione, que los lleve más cerca de Cristo, que la fe crezca, que el amor crezca, que la humildad, la mansedumbre, el perdón crezca en tu corazón. ¿Sabes? Dios puede hacer esto. Dios lo puede hacer si tú se lo pides y si comienzas a orar así. Porque a veces piensas, es que no puedo controlar mi boca, no puedo controlar mis deseos. ¿Por qué? Tienes que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y orar. Orar para que Dios alimente, nutra esas gracias que ya puso en tu corazón. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo nutrir las gracias espirituales del alma? Mis hermanos, las podemos nutrir, mis hermanos, a través del ejercicio continuo. A través del ejercicio continuo, mis hermanos. Por eso Pedro, mis hermanos, dice, 2 Pedro 1, versículos 3 del 5 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Luego agrega aquí, mis hermanos, versículos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a la fe, dice, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Eso es lo que dice. En otras palabras, mis hermanos, ¿qué está diciendo? Ejercítate. ¿Sí? Mis hermanos, ¿qué le sucede a un levantador de pesas que de repente deja de hacer pesas? Bueno, antes era robusto, fuerte, se le marcaban los músculos, ¿sí? Y entonces comienza a debilitarse. ¿Y los músculos qué, mis hermanos? Se comienzan a poner flácidos. Débiles, mis hermanos, así sucede. Bueno, Dios, mis queridos hermanos, ha implantado en nosotros las gracias espirituales y, mis hermanos, tú y yo somos quienes debemos poner toda diligencia en activarlas, en ejercitarlas. Debemos, mis hermanos, poner toda diligencia en dependencia del Espíritu de Dios en ejercitar estas gracias. ¿Cómo lo haces? Cuando ves un cristiano, un creyente de esta iglesia o de otra, un cristiano que está pasando por un mal momento y decides acudir para servirle, estás fortaleciendo tu amor. Cuando decides responder como Cristo, cuando alguien te ofende, cuando alguien te humilla, ¿sí? Como Cristo, cuando le golpearon, le humillaron, mis hermanos, le escupieron. Y cuando tú decides responder como Cristo, lo que estás fortaleciendo es tu humildad, tu mansedumbre. Y así podríamos ir gracia tras gracia, mis hermanos. ¿Sabes? Debemos hacer esto. Así es que las gracias son fortalecidas a través de la oración y a través del ejercicio continuo. Pero déjenme terminar. También son fortalecidas a través de Cristo mismo. De Cristo mismo. Mis hermanos, Cristo ha puesto en nuestros corazones sus gracias, amor, fe, ha puesto esperanza. Cristo, mis hermanos, ha implantado en nosotros, son suyas y son alimentadas por Él. Nosotros, tú y yo, estamos vivos espiritualmente porque Cristo nos ha comunicado vida. Mis hermanos, en el mismo momento en que fuimos salvados, el Espíritu de Cristo vino a morar en nosotros y comenzó a transformarnos de acuerdo con su imagen. Y este es el proceso en el que todos nosotros estamos ahora. Por eso dice la Escritura en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Qué características de Cristo el Espíritu Santo está forjando en nosotros? Está forjando o creando. Pues el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Estamos creciendo en esto, mis hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Mis hermanos, acercarnos a Cristo, alimentarnos de Cristo constantemente por la fe. ¿Recuerdan que Jesús les dijo esto, mis hermanos, a los judíos? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aquí en este pasaje no se está refiriendo a la cena del Señor, se está refiriendo al que cree en mí, dice Cristo. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, mis hermanos, este tiene vida eterna. ¿Sabes, mis hermanos? Uno debe tener fe no solo en Cristo para conversión, para salvación, mis hermanos. Por fe andamos, no por vista. Y mis hermanos, tú y yo, ¿cómo debemos vivir la vida cristiana? Por fe. En Cristo, adheridos a Cristo, junto con Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso hace rato les comentaba, mis hermanos, el Evangelio, la salvación, mis hermanos, o el Evangelio no solo es en el momento de nuestra salvación, cuando decidimos creer en Cristo. La vida cristiana se vive en el Evangelio con Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. Es por medio de la fe, mis hermanos, que podemos ver a Cristo en medio de nuestras dificultades. Cristo dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es así que nos alimentamos de Cristo. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación personal con Cristo? ¿Qué tanto acudes a Cristo en busca de fortaleza y perdón? ¿Qué tanto tú meditas en la persona de Cristo? ¿Te acuerdas de Cristo durante el día? ¿Te acuerdas de Él? ¿Es dulce tu meditación en Cristo? ¿Qué tan consciente estás tú tratando de imitar a Cristo? ¿Qué tan consciente tú y yo estamos de su presencia en nuestra vida diaria? ¿Saben, mis hermanos? Yo creo que muchas cosas en nuestra vida se resolverían si fuéramos más conscientes de la presencia de Cristo que está junto a nosotros. El esposo que tiene problemas con la esposa, y si está consciente de la presencia de Cristo allí, en su vida diaria, ¿tú crees que le gritaría a su esposa o le ofendería? O la esposa que está consciente de la presencia de Cristo allí, ¿tú crees que trataría a su esposo o lo ofendería si está consciente de que Cristo está allí? O si se te presenta la oportunidad de ver pornografía en tu teléfono o en una tableta o en la computadora y estás consciente de que Cristo está allí junto a ti, ¿verías eso? ¿Verías eso? ¿O leerías? ¿O ofenderías a la persona? De verdad, mis hermanos, debemos cultivar más nuestra relación con Cristo. Debemos cultivarla, mis hermanos, porque si no estaremos en decaimiento, en declinación espiritual. Mis hermanos, debemos cultivarla. ¿Recuerdan la ley de la gravedad? No la vemos, mis hermanos. Pero la verdad es que no podemos violar la ley de la gravedad. Aún me pusiera yo una capa de Superman, mis hermanos, y me aventara de lo más alto de este edificio, ¿qué pasaría? Me caería, mis hermanos, la verdad, me caería. Quiero decirte con esta ilustración, la verdad, no violes la ley de Dios. Él está presente, mis hermanos. Si no cuidamos con diligencia nuestros corazones, si dejamos de nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma, mis hermanos, y si dejamos de nutrirnos de Cristo, vamos a decaer espiritualmente. Saben, mis hermanos, tenemos tú y yo que, mis hermanos, regresar a Cristo constantemente. Regresar a Cristo constantemente, mis hermanos.
A veces solo jugamos a la vida cristiana. Jugamos a la vida cristiana, mis hermanos, pero deberíamos ser como esos animales, las mascotas. Puede ser muy apacible, muy mansa, pero si le damos algo de comer, mis hermanos, se lo quitamos, ¿qué va a suceder? ¿Se enoja? Por supuesto que sí. Cuando yo era niño, mis hermanos, mi papá tenía 2 o 3 perros. Yo tenía unos 3 o 4 años. Es algo que recuerdo muy vívido. Mis hermanos, estaba comiendo el animal, el perro, un perro grande. Y yo, mis hermanos, pues en la inconsciencia total, le estaba jalando la comida. ¿Y qué hacía el perro? Se acercaba a la comida y volvía a comer. Y otra vez le jalaba yo el tazón de la comida y el perro se volvía a acercar. Hasta que dejé de hacerlo, ¿cuándo? Cuando el perro me gruñó, me mostró los dientes y se enojó. Y me espanté y me dio miedo. ¿Por qué les cuento esto? Porque, mis hermanos, hay muchos cristianos que si les se alejan un poco de Cristo, no lo toman en cuenta. Y si se alejan un poco más de Cristo, no lo toman en cuenta. Pero no debe ser así. Si nos quieren quitar a Cristo, mis hermanos, deberíamos enojarnos y perseguir la comida, mis hermanos, nutrirnos de Cristo, nutrirnos de Cristo. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Saben, mis hermanos, la falta de Cristo en nuestros corazones solo puede ser suplida por Cristo, por nada más. Y a veces tratamos de que nuestros corazones se llenen de muchas cosas, buscamos nuevas experiencias espirituales, pero lo que necesitamos es a Cristo y solo a Cristo. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Cristo, mis hermanos, la verdad es que no hay nadie como Él, nadie como Él. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a fortalecer nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra comunión con Cristo. Que Dios ensanche nuestros corazones para poder amar y adorar más intensamente a nuestro Señor. Y que podamos eliminar, mis hermanos, de nuestras vidas todo aquello que se está interponiendo entre nosotros y Cristo. Que así sea, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, en esta hora queremos darte las gracias, muchas gracias, porque tú, Señor, no nos has enviado al mundo a vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas o descansando en nuestras propias opiniones. No, Señor. Qué bueno que tenemos tu palabra en nuestras manos, mi Señor. Padre Celestial, en esta hora, que tú seas alabado, que alabado sea tu nombre y alabado también sea Cristo nuestro Salvador. Que sea alabado y bendito y adorado nuestro Señor. Que nuestro Señor, a Él sea dada toda la gloria, que a Él sea dada toda la honra y todo el honor. Señor, por favor, ayúdanos, a mis hermanos y a mí, ayúdanos, mi Señor, para que los que estamos aquí y los que están viendo este culto por internet, los que estamos aquí, Señor, no anhelemos ninguna otra cosa más que el deseo de vivir para Cristo y vivir con Cristo. Ayúdanos, Señor, por un deseo intenso en cada corazón, un deseo intenso en cada vida, que podamos vivir solo para Cristo y vivir con Cristo, nada más. En tu nombre, Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, ayúdanos, mi Señor. En el precioso nombre de Cristo, amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias y muchas, muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde. ¿Por qué no se